vamos a referirnos a la acción de repetición y devolución de tributos. Un tema que en la práctica trae toda una serie de inconvenientes, los vamos a ver, con lo cual también esperemos que sea esta presentación de interés práctico de todos ustedes. Justamente uno de los temas es lo que la repetición o devolución nos marca como una distinción entre ambos. Así que vamos a empezar con la acción y demanda de repetición. Y partimos del presupuesto de la repetición de tributos. En realidad, cuando hablamos de la repetición de tributos, hablamos de la realización procesal de un instituto que forma parte del derecho sustantivo, donde nos encontramos ante la obligación del Estado de devolver lo que ha sido cobrado indebidamente. O sea, esa percepción de tributos que está fuera de la hipótesis de incidencia o de la valoración fijada normativamente, que en definitiva se traduce en lo que consideramos, en lo que llamamos, en lo que denominamos como un pago indebido. Precisamente cuando el tributo rebasa o traspasa los límites legales por contravenir la ley o contravenir la Constitución Nacional, entonces aquí aparece el concepto de lo indebido. Esto forma parte de lo que es la repetición de impuestos. ¿Y cuál es la fundamentación de la acción de repetición? Obviamente la repetición vulnera, o el pago en exceso vulnera el principio constitucional de legalidad, porque el fisco está percibiendo un gravamen que no surge, que no procede del mandato sustantivo o porque contraviene los principios jurídicos que gobiernan la materia. Aquí la Corte, digamos, ha tenido una evolución respecto de los fundamentos de la acción de repetición. En primer lugar, la Corte decía que esto provenía de las normas del Código Civil, por lo tanto formaba parte del derecho común. Después se empezó a tomar el tema de que nadie debe enriquecerse sin causa a costa de otro. Con posterioridad aparece el apoyo a las garantías constitucionales, en definitiva, que hace a la protección de los contribuyentes, y diríamos que más, y con posterioridad, se refiere al reconocimiento de la autonomía del derecho tributario como causa del derecho y a la vinculación derivada justamente del derecho tributario. Bueno, decíamos que uno de los temas que nos encontramos en la práctica es la necesidad de distinguir entre lo que es la acción de repetición y lo que es la devolución de impuestos, porque en ambos casos existe un punto común, y ese punto común que ha habido un pago en exceso, un pago indebido. Pero hay una distinción conceptual entre ambos. En el caso de la acción de repetición, la restitución pretendida se encuentra controvertida, y esa controversia entre el fisco y el administrado es sobre la existencia y el alcance del hecho imponible. En cambio, si estamos ante la devolución de impuestos, no hay ningún disenso con relación al carácter de excesos que en definitiva deben devolverse al contribuyente. Un aspecto que en su momento fue clarificado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, en la causa de Industrias Frigoríficas Nelson, es el tema de la restitución de importes que han sido ingresados al fisco con sentencia definitiva y pasada en la autoridad de cosa juzgada. En este caso concreta, la jurisprudencia interpreta que estamos ante un concepto de devolución de impuestos. Bueno, y a partir de ahora, respecto de lo que es la repetición, vamos a empezar a ver una serie de problemas que se nos plantean en la práctica profesional.
Quien quiera además consultar sobre este tema, le vamos a recomendar nuestra obra colectiva, publicada entonces en Reuters, la Ley de Procedimiento Tributaria Comentada, donde justamente en materia de repetición se esbozan todos estos temas. El primer tema, la legitimación del contribuyente de derecho y demás responsable. ¿A quién le corresponde iniciar la acción de repetición? Le corresponde a los contribuyentes y demás responsables. Y la jurisprudencia ha dicho que solo pueden solicitar la repetición del gravamen quien haya sido sujeto pasivo de la relación del contribuyente. Por esta razón, el contribuyente de hecho, no el de derecho, el de hecho no tiene legitimación para requerir al fisco la devolución de la carga soportada. Esta es la causa for motor de la Corte del año 72. El contribuyente de hecho sobre el cual recae económicamente el impuesto no tiene esa facultad porque no corresponde la legitimidad por el tema de no ser contribuyente o demás responsables. Y un tema que también mucho se ha discutido es la situación del agente de retención, del agente de percepción, cuando ingresa un impuesto indebido. ¿Tiene legitimidad el agente de retención y el agente de percepción para poder iniciar una acción de repetición? Bueno, en este caso nos basamos también de un precedente de la Corte en la causa Ecasines del año 1984, donde la Corte estableció que los agentes de retención y percepción se encuentran habilitados para instar la acción de repetición, pero con una condición: en la medida que hayan abonado el tributo indebido con motivo de la obligación legal y acrediten que el pago ha derivado de un perjuicio personal. Un aspecto que hay que tenerlo en cuenta porque una y otra vez la jurisprudencia se ha encargado de esto. Y después también viene otro tema, que son los responsables solidarios. ¿Tienen legitimación para poder iniciar una acción de repetición? Los responsables solidarios solo pueden ser sujetos activos de la acción de repetición si el pago efectuado indebidamente derivó de un perjuicio personal, con lo cual acá estamos ante un requisito similar al que habíamos visto con anterioridad. Marcelo Corti se refirió al tema de los pagos a beneficiarios del exterior. Ahora, ¿qué pasa en estos casos cuando hay un pago indebido? Aquí ha habido una discusión jurisprudencial respecto del contribuyente que está haciendo pagos al exterior, en el sentido si es un responsable sustituto o un agente de retención. La Corte, en el caso John Deere del año 68, ha dicho que la ley hace responsable en forma exclusiva al agente de retención. Y a su vez también la jurisprudencia que ahí anotamos dice: quien paga al beneficiario del exterior es un responsable sustituto con legitimación para repetir el tributo. Esta es la posición del Tribunal Fiscal del año 97, fíjense que distinta a la que habíamos señalado antes, porque en el caso que se haga un pago al exterior, ese contribuyente que hace el pago se lo considera como responsable sustituto y como tal habilitado para repetir el impuesto. La Corte, más cerca de nuestros tiempos, en el caso Asociación Socios Argentinos, OTI, es un pronunciamiento del año 2001, ha dicho que el agente de retención solo se encuentra autorizado a demandar la repetición de tributos en los supuestos en que el cumplimiento de deber que la ley le impone haya derivado de un perjuicio personal. Entonces, desestima en este caso la repetición porque no se cumplió con ese requisito justamente, o sea, la acreditación del perjuicio personal. Esto continúa con lo que habíamos dicho antes y enfatizamos
en este aspecto, precisamente. La Cámara, a su vez, ha dicho que procede la acción de repetición del agente de retención al haber sufrido un perjuicio personal, y acá lo señala con toda claridad porque canceló con sus fondos propios la diferencia existente entre la alícuota de retención. También la Corte, en el caso Banco de Tokio, Mitsubishi Limitada, esto fue un pronunciamiento del año 2014, admitió la repetición del impuesto de una sucursal de un banco extranjero por sumas ingresadas por el impuesto a los bienes personales por no estar obligado como responsable sustituto. O sea, ahí nos queda bien claro todos los requisitos que la jurisprudencia señala para el primer aspecto que hemos visto, que es el tema de la legitimación. Un segundo aspecto que tenemos que analizar es la repetición de los impuestos indirectos, porque en el caso de los impuestos indirectos solo pueden ser repetidos por los contribuyentes de derecho y en la medida que estos acrediten que no han trasladado el gravamen al precio, o en su caso, cuando lo han hecho, cuando han trasladado el gravamen al precio, que acrediten la devolución en la forma y condiciones que establezca el fisco que no lo ha hecho. En materia entonces de impuestos indirectos, después de la sanción de la ley 25795, se recoge la doctrina del empobrecimiento. Y insistimos con esto, la AFIP no reglamentó aún, a pesar de los años que ha pasado, la forma y condiciones para poder acreditar la repetición. Justamente la doctrina del empobrecimiento, basado en ese famoso fallo Melo-Goodwin de la Corte del año 73, ha dicho que es necesario acreditar el empobrecimiento del actor a los efectos que proceda la acción de repetición de los impuestos indirectos. Tesis que se confirma con exclusión incluso de la hipótesis de repetición en impuestos directos, el caso Ford Motor de la Corte, dejada después sin efecto por PASA en el año 1977, o sea, 3 años después. Cuando nosotros nos referimos a los conceptos objeto de repetición, ¿qué es lo que podemos repetir? Bueno, la acción de repetición comprende a los tributos y comprende a los accesorios. Sabemos que en el caso de las multas, solo pueden ser objeto de restitución en la parte proporcional al tributo que se intenta repetir. Y por esto hay una imposibilidad de solicitar la devolución de multas por infracciones tributarias, como la Corte lo ha señalado en una serie de fallos. El otro tema vinculado a la acción de repetición es el tema de los anticipos. Ya hay una posición del Tribunal Fiscal, un dictamen del año 72 de la AFIP y un pronunciamiento de la Corte Bayana del año 75 que han sostenido que se requiere la integración del periodo fiscal respectivo para quedar habilitado la acción de repetición de los anticipos. Y en el supuesto de haberse abonado anticipos en mayor medida que la deuda resultante de la declaración jurada del periodo, se origina, ha dicho la Corte repartidora de querosén del año 84, el derecho del contribuyente a repetir el impuesto en exceso. También ha dicho la Corte, ya mucho más cercana a nuestros tiempos, como lo hemos señalado en la reunión anterior, el caso del oleoducto trasandino del año 2021, de este año, del 5 de agosto, que procede la repetición de las sumas ingresadas en concepto de intereses resarcitorios derivados de aquellos anticipos del impuesto a las ganancias cuyos vencimientos acaecieron con posterioridad a la presentación de la declaración jurada al periodo fiscal anual. Y esto la Corte lo ha señalado, insisto con este aspecto, vencimientos posteriores a la presentación de declaración jurada, porque no se torna
exigible la obligación del pago a cuenta, y de esta manera tampoco el de los intereses, en atención a que en definitiva no se verifica la mora que se requiere para el devengamiento. ¿Qué pasa con los gastos causídicos? Los gastos causídicos con origen en los procesos jurisdiccionales, como regla general, no son susceptibles de repetición por no corresponder al concepto de accesorios del gravamen. Habíamos dicho que lo que se puede repetir es el gravamen, el tributo, más los accesorios. Y ha dicho la jurisprudencia que no procede la acción de repetición respecto de sumas abonadas en concepto de gastos causídicos, honorarios y tasa de justicia, toda vez que estas erogaciones no constituyen accesorios de la obligación principal. Pasamos a las exigencias para la procedencia de la acción de repetición. Fíjese la cantidad de temas que tenemos que analizar en este aspecto. Y hay un tema que normalmente se pregunta en materia profesional, la protesta previa. ¿Tenemos que hacer la protesta previa para después hacer una acción de repetición? Bueno, la contestación es que la ley de procedimiento fiscal, la 11683, no exige como requisito la protesta previa al momento de efectuar el pago del tributo que se intenta repetir. En un viejo fallo, don Domingo Mendoza contra provincia de San Luis, ese recaudo constituyó una antigua creación pretoriana, o sea, de la propia Corte. Pero se exceptúa de tal requisito ante la sanción de la ley 12.151, que suprimió de la ley de rito la frase bajo protesta. Es decir, hoy no se requiere la protesta previa como requisito para la acción de repetición. El pago indebido, ya lo hemos dicho, hemos avanzado con este tema y hemos dicho que el pago en concepto de obligación tributaria en contradicción con el ordenamiento jurídico es justamente lo que llamamos un pago sin causa o por error. Definitiva, en sentido amplio, se considera por no haberse verificado el hecho generador de la obligación tributaria. Y en la práctica tenemos diversos casos, como es el error en la autoliquidación, como es el caso de la exención de una exención no contemplada por el contribuyente, la falta de verificación del hecho imponible, la inconstitucionalidad de la norma, es decir, una serie de aspectos que da origen al pago indebido. Otro tema que se plantea en la práctica: si el tributo fue cancelado por compensación, ¿es posible iniciar una acción de repetición? Bueno, la respuesta que ha dado en forma unánime la jurisprudencia es que procede la repetición de tributos cancelados por compensación. ¿Por qué razón? Pues ella tiene los mismos efectos del pago en cuanto a la extinción de la obligación tributaria. Por lo tanto, es posible realizar la acción de repetición en estos casos. Otro aspecto que también produce algunos problemas prácticos es la repetición de los tributos ingresados, estos tributos, a través de planes de facilidades. Y acá es importante que tenemos que analizar, como ha dicho el Tribunal Fiscal, que los regímenes de facilidades, si existe el requisito del allanamiento, la renuncia a toda acción o derecho, inclusive el de repetición, o no. Si en esos planes de facilidades de pago existe ese requisito del allanamiento y la renuncia a toda acción y derecho, acá se cierra toda discusión posterior sobre la deuda acerca de lo cual se desiste. Es decir, no es posible repetir un gravamen ingresado dentro de regímenes de facilidades, salvo, obviamente, que el error o el exceso que se pueda referir a los importes dentro del sistema. Aquí se ha consolidado después esta doctrina con otros fallos y insistimos con esto.
el sometimiento voluntario al cumplimiento de requisitos exigidos obsta a la impugnación posterior de repetición. Pero, insistimos con este aspecto, tiene que estar previsto este requisito dentro de los planes de facilidad de pago. En general, esto lo vemos dentro de las moratorias. Y la Cámara Federal ha dicho que es procedente la acción de repetición si la regulación no establecía que la adhesión implicaba la renuncia a cuestionar el pago. Este es el otro aspecto indebido. En general, cuando nosotros estamos en las moratorias y no hay un tema conflictivo y el contribuyente realiza el pago y entra al plan de facilidades, ahí no se aplica ese requisito y por lo tanto es procedente la repetición. Obviamente, como se ha dicho en el caso Alubia de la Corte, procede la repetición del impuesto a las ganancias ingresado en planes de facilidades al verificarse un supuesto de confiscatoriedad tributaria. Y seguimos con los requisitos para la procedencia de la acción. El reclamo administrativo previo. ¿El reclamo administrativo previo es requisito para la acción de repetición? Bueno, sabemos que el reclamo administrativo previo constituye un requisito para la procedencia de la repetición, pero solamente para los supuestos de pagos espontáneos. Esta es la posición de la ley de procedimiento, que a su vez fue recogida por la Corte en Gasparri y compañía. Respecto de las formalidades, si bien el reclamo previo no se encuentra sujeta a formalidades sacramentales, debe ser interpuesto ese reclamo previo en forma explícita y fehaciente. Porque, como ha dicho la jurisprudencia, constituye un requisito ineludible para obtener la devolución de lo pagado espontáneamente. Y también ha dicho la jurisprudencia que no puede concederse tal reclamo a la mera propuesta o la reserva para iniciar acciones futuras, en tanto el reclamo debe efectuarse por escrito y encontrarse debidamente fundado. En definitiva, el reclamo administrativo previo se encamina a que la FED examine el caso y resuelva sobre la procedencia y legitimidad de la petición que realiza el contribuyente. Se ha eximido tal exigencia cuando el reclamo represente un ritualismo inútil, como en el caso de perseguirse la declaración de inconstitucionalidad. Esto, por ejemplo, es lo que podría pasar con el aporte solidario, porque en el aporte solidario, si un contribuyente intenta iniciar una acción de repetición, no debería pasar por ese reclamo administrativo en la medida que él esté discutiendo el tema sobre la base de la inconstitucionalidad del mismo. En el caso de pagos a requerimiento, los pagos a requerimiento a estos efectos son aquellos efectuados en cumplimiento de una determinación de oficio, ya sea cierta o presuntiva. También se ha incluido a la categoría, en esta categoría, a los anticipos y a los intereses llevados a cabo por el organismo recaudador. Y por otra parte, no son pagos a requerimiento, esto ya lo dijimos, es importante para el reclamo previo, aquellos que, si bien son efectuados en cumplimiento de una intimación administrativa, tienen origen en la autodeterminación del contribuyente, como sería una intimación de pago. Debe recordarse entonces el carácter espontáneo al realizado en cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de ejecución fiscal proveniente de la deuda liquidada por el propio contribuyente, sin que su procedencia sustancial haya sido susceptible de ser debatida en dicho juicio. ¿Qué ocurre en el caso de los juicios de ejecución fiscal?
Al iniciarse una ejecución fiscal, la administración tuvo la oportunidad de revisar la certeza del derecho alegado por el contribuyente y revisar la procedencia de las liquidaciones. Esto lo ha dicho el Tribunal Fiscal, la causa Niguil, encontrando sustento en la doctrina de la Corte. Es decir, es también pago espontáneo el efectuado en una ejecución fiscal con origen en la figura de pago provisorio de impuestos vencidos, que sabemos que es otra forma de determinación. Y seguimos con los pagos a requerimiento. También constituyen pagos espontáneos, esta siempre la distinción que tenemos que hacer, los realizados por el contribuyente conformando el criterio fiscal con la vista de las actuaciones administrativas por respecto del contribuyente tendrá los efectos de una declaración jurada. En el caso de los pagos efectuados durante una fiscalización, en que el contribuyente acepte la prevista, rectifique la declaración jurada, eso tiene carácter espontáneo, pues no fueron realizados en cumplimiento de la determinación de oficio. Esto lo ha dicho también la Cámara Federal. Y Formotor de la Cámara también ha dicho que el tributo ingresado por la retención en la fuente equivale a un pago espontáneo. El pago espontáneo, entonces, son todos aquellos realizados sin que medie esa determinación de oficio cierta o presuntiva. Otros aspectos que tenemos que tener en cuenta en la repetición: la reclamación previa en pagos espontáneos y su dispensa en sede judicial o jurisdiccional. Esto ya habíamos adelantado algo, habíamos dicho que la reclamación previa exigida por el artículo 81 de la Ley de Procedimiento Fiscal en los supuestos de pagos espontáneos será dispensable, esto lo ha dicho la Cámara en el caso Fenocchio, será dispensable por configurar un ritualismo estéril en todos los casos en que la pretensión del reintegro encierra la necesidad de una declaración que exceda las atribuciones del órgano llamado a pronunciarse sobre aquel. Pero debe darse este tipo de requisitos. Son los casos en que la acción de repetición se funda, directa o indirectamente, en el cuestionamiento de la validez constitucional de la norma. Y otro aspecto que nos podemos encontrar en la práctica es cuando se transforma un recurso de apelación contra una determinación de oficio de la AFIP en una demanda de repetición del Tribunal Fiscal. Y acá decimos que no hay ningún óbice, ningún problema para que en el marco de una apelación ante el Tribunal Fiscal el contribuyente lo pueda transformar en una demanda de repetición por el pago efectuado durante ese proceso ante el órgano jurisdiccional para cuestionar la procedencia sustancial del impuesto. El otro aspecto que también nos parece interesante señalar es la vinculación entre la repetición y el amparo por mora ante el Tribunal Fiscal. Ha dicho la jurisprudencia que en el caso de amparo por mora frente al incumplimiento del plazo de los 3 meses que establece el artículo 81 para resolver el reclamo previo, se ha dicho que la acción de amparo ha sido prevista solo como una de las vías posibles ante la inactividad de la administración, ya que el administrador podría también optar por configurado el silencio. Es decir, que lo previsto en el artículo 81 no excluye la acción de amparo por mora, y ahí tenemos también la jurisprudencia que lo ha señalado. Otro de los temas está vinculado a los intereses de repetición, el inicio de cómputo, la acción de repetición del tributo devenga los intereses en el artículo 179, incluso, dice la jurisprudencia, cuando no hayan sido peticionados en forma
expresa. Y el cómputo de los intereses se inicia desde la interposición del recurso o de la demanda del Tribunal Fiscal, salvo cuando sea obligatoria la reclamación administrativa previa, en cuyo caso los intereses van a correr desde esa fecha. Se ha rechazado, en el caso de la que lo ha dicho la Cámara, en eso petrolera, la pretensión orientada a que los intereses sean calculados desde el momento del pago. Respecto de la tasa aplicable de interés, también un aspecto que ha sido muy cuestionado. ¿Y por qué razón? Porque el artículo 179 no contiene la previsión específica sobre la tasa de interés aplicable. Recordamos la vieja resolución del Ministerio de Economía 314 del 2004, cuando establecía esa alícuota del 0,5 mensual o el 6% anual. Y también recordamos el precedente de la Corte que ha convalidado la existencia de tasas diversas entre el fisco deudor y acreedor. Esto fue a partir del leading case Horacio Arcana de la Corte del año 1986, que fue sostenido por la Corte en razón de que había distinto interés en juego, cuando el fisco era deudor o cuando era acreedor. Luego el Tribunal Fiscal sostuvo de inicio que correspondía aplicar los intereses resarcitorios para los casos de repetición. Esto fue el plenario Rader. Luego aparece el plenario Arcana, donde el Tribunal Fiscal concluye que la tasa de interés era del 6% anual. Y finalmente el Tribunal Fiscal fija la doctrina actual en el sentido que los intereses deben ser calculados desde la interposición del recurso administrativo hasta la fecha de efectivo pago a la tasa promedio del Banco Central, y esto es de acuerdo con el plenario Dálmine Siderca del Tribunal Fiscal. La Cámara en realidad no convalidó el criterio de dicho plenario, dice que son inaplicables las tasas de interés fijadas por la resolución 314 cuando no superan el prisma de razonabilidad, y esa exigua tasa del 6% anual, ha dicho también la jurisprudencia, que transgrede el derecho de propiedad. En realidad la Corte no se expidió sustancialmente sobre el agravio constitucional que implica la regulación de un interés razonable, esto es el caso Aluvia, y se han dejado firme pronunciamientos de la Cámara que habían estimado que la Corte lo ha dejado firme, que la tasa del 6% anual no superaba el cotejo de razonabilidad. A través de la resolución 598 del 19 se estableció que la tasa de interés será la efectiva mensual de la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina. Otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta, la potestad de verificación de impuestos prescriptos. La reclamación del contribuyente por repetición de tributos, si el contribuyente inicia una acción de repetición, habilita al fisco cuando estuvieran prescriptas las acciones y poderes fiscales para verificar la materia imponible sobre el periodo fiscal sobre el cual versa la acción del contribuyente. Y dado el caso, para determinar y exigir el tributo que resulta adeudarse, pero hasta un límite. Ese límite es para compensar el importe por el que prospere el recurso. Esta norma tiene aplicación independiente para cada uno de los tributos. Ya para ir cerrando el tema, un tema que también está vinculado a acciones de repeticiones, es el principio de correcciones simétricas, donde la ley de procedimiento establece el requisito para que se dé esta situación cuando a raíz de una verificación fiscal se modifica cualquier apreciación de un concepto o hecho imponible, determinando el impuesto a favor del fisco. Y acá entonces se comprueba que la aplicación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en exceso por
él mismo o por otros gravámenes. Y entonces en este caso dice la ley que la AFIP va a compensar los importes pertinentes aun cuando la acción de repetición se encuentre prescripta. Esto, como ha dicho el Tribunal Fiscal, implica un tratamiento igualitario en la relación tributaria, por el cual es innecesario formular una petición por compensación. Es el propio organismo fiscal, ha dicho el Tribunal Fiscal, el que debe ajustar de oficio las diferencias. Esto es muy importante porque el tribunal termina diciendo que esta es una obligación propia del fisco y no una opción. Bueno, en materia de prescripción, tenemos que decir que la acción de repetición de impuestos, el recupero o las devoluciones, hoy está todo unificado en la ley de procedimiento, prescribe por el transcurso de 15 años, de 5 años, y ese término se va a contar a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha desde el cual sea procedente dicho reintegro. En el caso de la devolución de tributos, ya lo dijimos, es ante la existencia de fondos a favor. La resolución 2224 establece que los saldos acreedor, de dónde proviene, cómo se realiza la devolución, en el caso de demora, la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Fiscal, y en el caso de denegatoria, el recurso de apelación ante la DGI en el artículo 74 de la reglamentación. Bueno, acá tenemos un esquema práctico de cómo sería en el caso del pago a requerimiento, cómo jugaría el tema de tipo recursivo o en el caso del pago espontáneo. Hasta aquí hemos llegado entonces con este tema de la acción de repetición. De respuestas vinculadas a los temas de repetición y devolución de impuestos que vimos hoy. Hay una primera pregunta que está referida a los saldos a favor del contribuyente, el impuesto a las ganancias, en los casos de sentencias de retenciones de jubilaciones. Bueno, acá en los temas de jubilaciones, quiero hacer una primera aclaración. Cuando el contribuyente demanda a la autoridad fiscal por el tema del impuesto a las ganancias, en realidad lo que está haciendo es recurrir a dos cosas. Por un lado, solicita una medida cautelar para evitar que le sigan reteniendo el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, y en segundo lugar, lo que hace es solicitar la devolución de las retenciones ya efectuadas. En este aspecto hemos observado que hay una línea jurisprudencial, yo diría distinta, entre aquellos que están concediendo esta devolución por las retenciones en función de lo que pide el contribuyente, y otros en función de los periodos que están prescriptos. Así que bueno, ahí hay una distinción. Pero cuando llegamos en definitiva a agotar todo el proceso contencioso judicial y el contribuyente tiene una sentencia a su favor, y la sentencia a su favor implica la devolución de las retenciones que se le efectuaron impuesto a las ganancias de jubilaciones, el contribuyente lo que tiene que hacer después es presentar ese pedido de devolución, y con ese pedido de devolución se activa la parte administrativa de devolución. O sea, no juega en forma automática a pesar que tengamos una sentencia firme. Y hay otra pregunta que está vinculada a la problemática que se está observando, y dicho sea de paso, hoy vimos varios antecedentes jurisprudenciales en esa materia, que se refiere a la devolución del IVA sistémico. Ese IVA que había sido retenido, que después pide la devolución el contribuyente, y hoy en la práctica se está observando una demora importante. Es más, en muchos de los casos
se activó el pago una vez que el contribuyente presenta el amparo ante el Tribunal Fiscal. Parecería que el fisco no reacciona si no se le presenta el amparo. Y en este sentido, quiero volver a hacer una distinción que hoy la esbozamos cuando presentamos los antecedentes de jurisprudencia. El amparo por mora que se presenta ante el Tribunal Fiscal tiene como objetivo terminar con la mora administrativa. Y por esa razón lo que hace el Tribunal Fiscal es disponer la finalización del trámite administrativo, para lo cual le da una cantidad de días. Pero como hemos señalado, la acción de amparo por mora administrativa no se puede aplicar para obligar al fisco al pago. Esto ya lo hemos señalado, descansa en el antecedente comater de la Corte. Nos preguntan por la repetición de un impuesto que está incluido en el régimen de facilidades de pago. Bueno, en realidad nosotros acá cuando presentamos el tema, dijimos que en estos casos teníamos que analizar si había un plan de facilidades de pago, si había una moratoria, si la norma de origen del régimen de facilidades de pago establecía como requisito que el contribuyente tenía que desistir o no de la acción o derecho, porque si este fuera el caso, el tema queda terminado y no hay la posibilidad de acción de repetición. Es más, el contribuyente renuncia a toda acción y derecho, incluso el de repetición. Pero hay supuestos donde esto no existe. Y esto no existe en los planes de facilidades de pago normalmente que concede la AFIP, o en el caso de moratorias, inclusive, cuando no estamos ante una controversia. O sea, si no estamos ante una controversia ni administrativa ni judicial, lo que termina ocurriendo es que el contribuyente, en forma espontánea, rectifica la declaración jurada, determina el mayor impuesto e ingresa en el plan de facilidades de pago. En ese caso, no tiene este requisito y por lo tanto no juega a los efectos de la repetición. Pero el aspecto que aquí se estaba preguntando en realidad era otro. Era que para poder iniciar la acción de repetición tenemos que integrar la totalidad del pago. Tenemos que pagar todas las cuotas y una vez integrado la cantidad de cuotas que integran la totalidad, recién queda el contribuyente habilitado para la acción de repetición. Nos preguntan también en un caso donde hay una inspección, esta inspección termina con un ajuste, este ajuste es aceptado por el contribuyente rectifica la declaración jurada y paga el impuesto resultante. Y después quiere hacer una acción de repetición porque interpreta que en realidad se equivocó en la decisión primera. Y entonces acá la pregunta es, ¿esto es un pago espontáneo o es un pago a requerimiento? Porque en realidad la aceptación de la declaración jurada rectificativa viene como consecuencia de un ajuste fiscal, de una prevista de los inspectores. Bueno, esto también lo hemos señalado en la charla, en realidad es un pago de tipo espontáneo, a pesar de la intervención de los funcionarios. Y es espontáneo porque no existe la determinación de oficio, que en ese caso sí pasaría a ser un pago a requerimiento. Hay otra pregunta que nos hace un contribuyente que inicia una acción de repetición. Esta acción de repetición quedó firme. Esta acción de repetición es a favor del contribuyente. También acá pregunta cómo se hace de ese dinero que le tiene que devolver el fisco. Esto también lo hemos comentado. Requiere en estos casos la presentación de ese pedido de devolución después de la sentencia a favor. En materia de ajustes simétricos, que también lo comentamos en la charla, habíamos comentado que los ajustes simétricos procedían en lo que hace a su alcance en el ámbito de una determinación de oficio o aún en el caso de una verificación fiscal. Pero nos preguntan si el contribuyente
puede utilizar directamente la compensación por ajustes simétricos cuando no está ni en una determinación de oficio ni en una verificación fiscal. En realidad, cuando la ley de procedimiento habla de la compensación simétrica, se está refiriendo a la compensación que debe efectuar el fisco con carácter obligatorio, y ese carácter obligatorio se da justamente en la determinación de oficio o en la verificación fiscal. De todas maneras, a pesar que este tema no esté previsto en la ley de procedimiento desde nuestro punto de vista, y así ha funcionado muchas veces en la práctica, el contribuyente puede efectuar esta compensación, porque si el fisco mañana intenta rechazar esa compensación, se va a encontrar justamente que en la verificación aparece la facultad obligatoria, más que la facultad, la obligación de aplicar esa compensación. Bueno, y por último, nos preguntan por la devolución del impuesto a los bienes personales de personas humanas. Se presenta el régimen informativo, estamos hablando de la resolución 4815, y el colega que pregunta dice que en general no ha visto respuesta en esta materia. Yo diría que tampoco la he visto, así que estos son uno de los supuestos en donde funciona el régimen, pero todavía no se han concluido, y entonces acá volvemos con qué es lo que puede hacer el contribuyente ante la inactividad fiscal. Bueno, acá lo que tiene que hacer, nuevamente, es ir al Tribunal Fiscal, presentar la acción de amparo para que la AFIP termine el trámite de devolución. Insisto, no el pago, sino el trámite administrativo que después va a dar origen a la transferencia a favor del contribuyente. Muy bien, hasta acá hemos llegado con los temas, con las preguntas, con las respuestas. El agradecimiento, como siempre, a todos ustedes que durante la mañana de hoy nos han acompañado. Ojalá que, bueno, todo este esfuerzo que hemos hecho de la presentación del curso sea útil para todos ustedes en este momento o con posterioridad, porque como lo decimos, está toda la información para que ustedes en cualquier momento puedan disponer. Nuevamente, el agradecimiento a nuestros sponsors que nos acompañan, el agradecimiento a todo nuestro equipo técnico, liderado por Vanessa, por Leandro, y una invitación entonces para la próxima reunión en el próximo mes. Cuídense mucho.